aprendas a volar. No pierdas la fe. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En mayo, las personas con discapacidad conmemoramos la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, acontecimiento que cambió el abordaje de la discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad como sujeta de derechos y protagonista de su vida. Asimismo, generó las condiciones para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en nuestro país. Como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas con Discapacidad de El Salvador, exigimos al señor Presidente de la República la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento. Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en Tepá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. La estación con vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana hablaremos sobre la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el YUDOP. La población salvadoreña opina sobre el régimen de excepción decretado en el país. Para eso ya se encuentra con nosotros el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano. Le damos la bienvenida. Omar, buenos días. Hola, buenos días, Imelda. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Saludos a Pablo en Controles y a usted, amigo y amiga que nos está escuchando. Omar, el YUDOP presentó esta encuesta el día de ayer. La población salvadoreña opina sobre el régimen de excepción decretado en el país. En términos generales, Omar, ¿qué opinión tiene la población encuestada sobre esta situación delincuencial en el país desde que inició el régimen de excepción? Y en general, su percepción, la percepción de la población sobre este estado de excepción. Bueno, primero decidimos hacer esta encuesta extraordinaria, digamos, sobre el tema específico del régimen de excepción porque se suponen cosas a veces, se rumoran cosas o se asumen cosas, pero dijimos nosotros no queremos saber qué piensa la gente. En segundo lugar, aclarar que esta encuesta se hizo del 22 de abril, el trabajo de campo, digamos, cuando salimos a preguntar a la gente, al 7 de mayo. Es decir, ya transcurrieron más o menos 20 días desde que terminó el trabajo de campo y se procesó la encuesta. Desde entonces han pasado bastantes cosas. Y en general, digamos que se confirma lo que se venía diciendo sobre el régimen de excepción o que los sondeos incluso de la YSUCA nos venían señalando. En general, la gente aprueba en general el estado de excepción y hay varios indicadores en la encuesta que lo reflejan así. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a la gente, ¿usted cree que desde el 27 de marzo, que fue el día en que se aprobó el decreto del estado de excepción, la delincuencia ha disminuido, ha aumentado o se mantiene igual? 78.7%, es decir,
79 personas de cada 100 dijeron que la delincuencia ha bajado en el país. 14% dijo que para ellos la delincuencia seguía igual. 58 de cada 100 personas encuestadas dice que para ellas el estado de excepción es una medida muy efectiva para recuperar los territorios. 2/3 de la población, es decir, el 66%, cree que el país estará mejor si el régimen de excepción se extiende. La mitad de la población, cuando ya le preguntamos si está de acuerdo o no, antes de que se extendiera el régimen de excepción, cuando preguntamos, la mitad de la población, 50.2%, dijo que estaba de acuerdo con que se extendiera. Digamos, la nota que se le da a la decisión de implementar el régimen de excepción, porque preguntamos en una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 es la mejor nota, ¿cuánto le pondría usted a la decisión de implementar el régimen de excepción? La nota promedio a nivel nacional fue de 7.99, lo cual en una escala tradicional es muy bueno, ¿verdad? Recuerdo 5 y 6 bueno, 7 y 8 muy bueno, 9 y 10 excelente. Bueno, no es excelente, pero la gente percibe que esta medida es muy buena con esa nota. Eso es en términos generales. Entonces, lo que se venía diciendo, que la gente estaba contenta, ¿verdad? Sobre todo la gente que se ha visto más afectada por la violencia todos estos años, la encuesta lo confirma en general. Sin embargo, Imelda y amigos y amigas que nos escuchan, la riqueza de la encuesta para mí es que revela matices muy importantes, ¿verdad? Que considero yo que vale la pena fijarse en ellos. Por ejemplo, cuando una cosa es cómo percibe el país usted. Lo mismo nos pasa en las encuestas de año con economía. Uno dice, ¿cómo cree que está la situación del país? ¿Mejor, igual o peor que el año pasado? La gente dice una respuesta. Cuando uno pregunta, ¿cómo está su economía familiar? La respuesta es otra, ¿verdad? Normalmente la gente que ve muy bien al país en la economía familiar dice que no. Pues aquí nos pasó algo parecido. Cuando le preguntamos, ya lo dije, a la gente, ¿cree que desde que está el régimen de excepción la delincuencia aumentó, disminuyó o bajó? 78.7% dijeron que había disminuido. Sin embargo, le hicimos la pregunta para la colonia. ¿Cree que desde que está aprobado el régimen de excepción, la delincuencia en su colonia, en su barrio, en su comunidad, ha aumentado, ha disminuido o sigue igual? Solo el 52.5% dijo que había bajado. A nivel nacional, la gente percibe que es el 78.7%, y en cambio cuando preguntamos, cuando vamos a la realidad más concreta, a la cotidianidad de la gente, nos dice 52.5%, y 43.6% dice que la situación sigue igual, que no ha cambiado nada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando le preguntamos a la población, ¿usted se dio cuenta o conoce que se aprobó un régimen de excepción? La mayoría dice que sí, que lo ha conocido. El 84.4% dice sí, estoy consciente. Pero cuando vamos a los detalles, a lo concreto, y le preguntamos, ¿usted conoce los derechos, las garantías que este régimen suspende? Cambia la respuesta. Arriba del 40% no conocen qué garantía, no conocen que con este régimen, digamos, la detención preventiva, que la ley dice que son 72 horas, este régimen le extiende a 15, si tiene suerte el que captura. Dice que cuando usted lo capturan debe haber una orden judicial. Este régimen no la necesita, lo pueden capturar sin ninguna orden. Dice la ley que cuando alguien es capturado tiene derecho a un defensor y a que le lean sus derechos. Este régimen no le permite, no le da derecho a un defensor. También la ley la Constitución nos faculta para ejercer el derecho de reunión, de asociación. Este decreto suspende ese derecho.
Entonces, todas estas cosas, la gente, 40 y pico %, la gente lo desconoce. Entonces, ¿cómo vemos que cuando es una percepción más de país, la gente tiene una opinión bastante favorable, pero cuando nos vamos a los detalles, la percepción ya es distinta porque ellos lo viven de cerca, lo conocen? ¿Qué quiere decir esto según nuestra interpretación? Que esta, digamos, especie de ambigüedad es una muestra del éxito de la estrategia gubernamental en materia de comunicación. Si algo ha tenido bueno, entre comillas, este gobierno, es la estrategia mediática, ¿verdad? Aunque se diga una cosa y se haga otra, los medios están bombardeando. De hecho, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted por qué cree que ha disminuido? Hay varias razones. Una es que porque se han llevado a los pandilleros. Otra es por las leyes que han impuesto a nivel nacional. Y otra es por el estado de excepción. Pero un 17% dice, ¿por qué cree que ha disminuido la delincuencia? Dice, porque así lo dice el gobierno en la propaganda. Y así lo informan los medios de comunicación. Por eso creo eso. Cuando le preguntamos por su colonia y 50% dice que ha disminuido en su colonia, le preguntamos por qué. Y la gente da razones más concretas. Porque no veo pandilleros que antes veía. Porque ha disminuido los delitos en esta colonia, ¿verdad? Igual, los que creen el 43.6% dicen es que aquí no ha cambiado. ¿Qué razones dan ellos? Porque siguen extorsiones, porque siguen dominando los territorios las pandillas. O sea, dan razones más concretas cuando uno les pregunta. Sin embargo, a nivel nacional, lo que se nota es que el influjo de los medios de comunicación tiene su impacto en la población, sobre todo en un determinado público en El Salvador. Omar, sobre esto que comenta del desconocimiento de más del 40% de la población sobre la suspensión de los derechos constitucionales, ¿qué implicaciones está teniendo esto para la población desde su punto de vista? Bueno, la primera consecuencia es que derecho que no se conoce es derecho que no se defiende. Usted no puede defender un derecho que no conoce, por eso es importante la educación cívica, la educación ciudadana, la educación política, ¿verdad? Aunque la gente no sepa, tiene derechos que deben ser respetados. Y creo que los primeros que deben exigirlo es la gente, pero si no los conoce, no lo ven como normal. Fíjense que otra de las medidas que ha suspendido el régimen de excepción es que lo de la orden judicial. Y ahí hay una división en la población. Más o menos la mitad de la 48 y algo % de la gente dice que no está de acuerdo con que se lleven a la gente sin una orden judicial. Es decir, una orden judicial viene cuando usted ha investigado algo y tiene sospechas de que ha cometido un delito. Entonces dice 48 punto y pico % de la población que no le parece que se lleven a la gente sin una orden judicial, es decir, sin haber sospechas fundadas. En cambio, 46 y algo % dice que está de acuerdo en que se lo lleven sin orden judicial. Y curiosamente, muchos de los que están de acuerdo son del área urbana, metropolitana, que ha sido la zona, digamos, más golpeada por el fenómeno de las pandillas. Eso que se lo lleven, no importa que no traigan orden judicial. Pero la gente, ¿por qué la gente se aglomera alrededor de los centros penales? Bueno, porque está sufriendo, porque no saben nada de sus parientes. Ayer conversé con una señora que el 24 de abril se llevaron a su esposo, ¿verdad? Ella me dice, fue una plática muy sincera, creo yo. Ella me dice, mire, si yo supiera que él, ¿para qué me voy a meter? Él se lo buscó, pero él no es nada. Él es taxista. Lo único que se puso unos tatuajes de los 2 nombres de sus hijos, ¿verdad? Eso lo hemos hecho bastantes papás, que nos ponemos el nombre de los hijos. Lo que pasa es que él se los puso visible,
Andaba haciendo un viaje en su taxi, lo paró la policía, le quitó la camisa y le vio los tatuajes y adentro dice nombres de los hijos, no dice ningún distintivo de madre. Además, los vecinos han reaccionado, han dicho él no se mete en nada y no sabe nada. La señora no sabe absolutamente nada, no tiene para pagar un abogado. ¿Qué es lo que hace? Después de su trabajo va a estar enfrente del penal de Mariona porque dicen que ahí lo tienen, pero no está segura. Entonces, ¿por qué la gente va? Porque no conoce sus derechos. Este problema humanitario que se ha dado en los centros penales no se va a solucionar tirándoles tanquetas. Imagínense que los mismos que han creado el problema quieren solucionarlo con la violencia, con la represión. Este problema se solucionaría si a la gente le informan. Mire, su familiar está capturado por esto y esto, ¿verdad? Y que ellas tengan derecho a contraargumentar. Pero no se escucha a la gente. No saben, tienen una incertidumbre, ¿verdad? Creo que el padre Tojeira decía aquí en una entrevista que se parece cuando se le desaparece algún familiar a alguien, que no saben nada. Vaya, esta señora con la que conversé ayer sospecha o le han dicho que se lo llevaron para Mariona, pero ella no lo ha vuelto a ver. No lo ha vuelto a ver. Y ella se va después de su trabajo hasta altas horas de la noche, gastando, dice, en un taxi, se va para ver porque sacan gente en la noche, para ver si lo sacan. Entonces, cuando usted no conoce los derechos, no los puede defender o no los puede defender de la mejor manera. Eso nos pasa con los migrantes también. La gente cree que al salir del país perdió sus derechos. No. Si los derechos los tenemos por ser humanos, no por ser de X nacionalidad. Cuando uno le explica esto a los que se fueron o los que se van a ir, cambia la situación. Por lo menos tienen herramientas para defender su dignidad como personas, que no se pierde en ningún país del mundo. Pero esa es la primera consecuencia, me parece a mí. Sí. Omar, ya usted mencionaba también de estas variantes que han identificado en los resultados de esta encuesta. Las personas que conocen casos de detención de forma injustificada durante el régimen de excepción otorgan una nota de 6.84, pero quienes desconocen de una detención otorgan una nota de 8.22. ¿Qué reflexión puede hacer sobre eso? Bueno, en la nota muy buena que le dan a la decisión de implementar el estado de excepción, no hay homogeneidad, hay diversidad. Y hay algunos factores que hemos comprobado que se llaman variables significativas. ¿Cuáles son? La primera, hay más apoyo, digamos, a esto en la zona rural que en la zona urbana. Y se ve a lo largo de diversas encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que dijo, el promedio es 78.7% que dice que bajó la delincuencia. Pero si usted va solo a la ciudad, ese promedio baja a 76%, a 76.8%. En cambio, en el área rural sube a 81.5%. La nota de 7.99, si usted solo ve a los de la ciudad, es 7.70. Pero si ve a solo los de la zona rural, es 81.5, 8.15, digamos. El campo, digamos, tiene una opinión más favorable en el campo, en el área rural, que en la ciudad. Primer factor. Segundo factor, mientras más nivel educativo tiene la gente, es más crítica dentro de este contexto de aprobación. O sea, por ejemplo, los que le dan mejor nota, el promedio es 7.99, pero los que le dan mejor nota al gobierno son los que tienen ningún nivel de escolaridad, o sea que no ha estudiado. Los segundos que le dan una buena nota al gobierno son los que tienen primaria. Los que le dan, por el contrario, peor nota al gobierno son los que tienen estudios técnicos o universitarios, ¿verdad? Y, por ejemplo, si se va al área metropolitana de San Salvador, donde las estadísticas dicen
que hay un mayor nivel educativo supuestamente en la ciudad más que en el campo, la nota es 6.93. ¿Verdad? El nivel técnico universitario a nivel nacional es 7.11, menos. Sin embargo, si se va al campo, 8.61, que es una nota alta, le dan en el campo, digamos, los que no tienen ningún nivel educativo, es la nota alta, y 8.45 los que tienen primaria. Entonces, el primer factor que hace que cambien las opiniones es, digamos, la zona geográfica, si es urbano o si es rural, si es ciudad o si es campo. Segundo factor, mientras más nivel educativo tenga, es más crítica de la gestión del gobierno. Tercer factor que influye, lo que usted ya dijo, cuando la gente no conoce a nadie que se hayan llevado y que a su juicio es inocente, la opinión es más favorable. Al contrario, cuando la gente conoce a alguien con nombre y apellido, que sabe que no está metido en ninguna organización criminal y se lo lleva, la nota baja. Y fíjense que a nivel urbano, 23 de cada 100 personas, 23, que no es un porcentaje bajo, dice que conoce a personas que no tienen vínculos con las pandillas que han sido arrestados, que han sido encarcelados. A nivel nacional es 17 de cada 100 personas. Pero si toma solo la ciudad, son 23, casi una cuarta parte de la población conoce gente. Nosotros conocemos, por ejemplo, ¿verdad? Gente que no tiene, que no debe, digamos, que no anda en ninguna organización ilícita, que se la han llevado y que está presa. Entonces, cuando usted sabe eso, es más crítica de esta medida. Son como, digamos, 3 factores. Y otro factor, el cuarto, hay gente que tiene miedo con el régimen de excepción, aunque no deba nada. Ahí dicen que el que nada debe, nada teme. No, en este tiempo, aunque uno no deba, a veces le da miedo. Y es normal porque se están llevando gente que no debe nada. Entonces, la gente que dice tener más miedo por el régimen de excepción es más crítica de la medida. La gente que dice, no, yo no tengo miedo, opina más favorablemente, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, aunque en este contexto de aprobación general, hay diversidad de opiniones según estos factores. Más nivel educativo, menos nota, ¿verdad? Menos opiniones favorables. Si es del campo, tiende más a apoyar esta medida que si es de la ciudad. Si conoce a personas inocentes que se han llevado, es más crítico, menos favorable. Por el contrario, si no conoce a nadie, la gente opina. Y si tiene miedo, si este régimen de excepción o estado de excepción le genera miedo, la gente es más crítica que a los que dicen que no le genera ningún miedo. Omar, ayer se aprobó una prórroga más para el régimen de excepción. Ya llevaríamos para 90 días en estado de régimen de excepción en el país. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? ¿Considera que está justificado el escenario de violencia en el país como para seguir con un régimen de excepción tal como lo ha manifestado el gobierno? Bueno, no soy abogado, pero las leyes del país contemplan los regímenes de excepción. Pero fíjense que excepción quiere decir algo extraordinario, que no es ordinario, pues, que no es normal. Un régimen de excepción solo se da en casos especiales que lo ameritan y las causas están en la Constitución de la República. Cuando usted hace normal lo excepcional, cuando usted hace ordinario lo extraordinario, entonces ha normalizado una situación que no debería ser cotidiana. Y eso es lo que está pasando con el régimen de excepción. Y así como vamos, va a haber más. Hubo una segunda prórroga ayer aprobada por los legisladores, ¿verdad? Pero podemos esperar más. ¿Por qué? Ahora no importa la evidencia, ¿verdad? Porque los primeros días, ¿qué era la noticia? ¿Cuántos han capturado? ¿Verdad? Y el gobierno se jactaba, se fanaba por los miles de capturados. Después de unas semanas eso dejó de ser noticia. Siguen capturando,
Pero la noticia es los derechos que están siendo violados, la crisis humanitaria en los penales o en las afueras de los penales, los muertos que hay dentro de los penales, ¿verdad? Me contaban en una comunidad también que un muchacho que lo llevaron llegó y era desnucado, o sea, que aunque digan que en un hospital murió y estaba desnucado, o sea, entonces ese tipo de noticias se ha ido abriendo camino después de esto. Entonces, pero hoy no, eso no vale lo que dice la ley. Hoy no vale que gran porcentaje de la población no esté de acuerdo. Fíjense que en nuestra encuesta, y insisto que fue antes de todo esto que estoy diciendo, porque terminó el 7 de mayo, 45 de cada 100 personas opinaron que se debe buscar alternativas distintas al régimen de excepción. Usted puede estar de acuerdo, bueno, estaba de acuerdo, ya bajaron los homicidios, ahora busquemos otra alternativa. Si usted pregunta en el área urbana, eran 45 de cada 100. Pero si usted solo escoge lo urbano, las ciudades, que es donde más ha afectado el problema de las pandillas, eso sube a 48 de cada 100 personas en la ciudad. Cuando pregunta si usted está de acuerdo, si debe continuar el régimen de excepción, la mitad de la población está de acuerdo. Pero tiene la mitad y la mitad, digamos, en términos prácticos, 50.2% que dice debe seguir, hay que extenderlo, y 48% que dice no, busquemos otras medidas. Pero eso no importa. No importa que ya no sea necesario, no importa que la ley diga que solo es en momentos especiales, no puede ser ordinario, no puede normalizarlo, no importa que la evidencia diga, lo que importa es lo que deciden en el gobierno central. Y eso van a aprobar los diputados. Eso ha dejado de ser importante. Desde hace tiempo la ley ahora no es lo más importante. No es lo que dicta el devenir del país, sino la palabra de quien gobierna. ¿Verdad? Usted, la ley puede decir verde, pero si él dice amarillo, va a ser amarillo. ¿Verdad? Por ejemplo, quiten las colchonetas y no le... Es una decisión, pero la ley penitenciaria prohíbe eso. Sin embargo, ¿qué es lo que pesa más? Y la gente aplaude, aunque vaya contra lo que está escrito. Entonces, eso ha dejado de ser importante. Lo que decide qué se hace es lo que se ordena desde Casa Presidencial. ¿Y por qué esto en continuar con el estado de excepción? Porque da réditos políticos. El presidente, con el fracaso del Bitcoin, venía bajando en su popularidad, pero esto lo levantó. Entonces no tiene de dónde agarrarse más que del garrote. Cuando comenzó su gobierno, ¿cuál era el enemigo número uno? Las maras y pandillas. Los 109 millones aquellos por los que se tomó la Asamblea Legislativa, porque no se los querían aprobar, los mismos de siempre, y llegó al ejército a tomarse, fue la primera confirmación de la deriva autoritaria de este gobierno, fue por las maras y pandillas. El 9 de febrero de 2020. Luego vino la pandemia, el virus de COVID-19, y las pandillas dejaron de ser el enemigo número uno. Ahora sabemos las razones, ¿verdad? Pero el número uno se convirtió el COVID-19. Y empezaron a venir recursos, miles de millones de dólares, ¿verdad? Para atender la pandemia. ¿Verdad? Hubo cosas que se hicieron bien, como la vacunación, y otras que no. Porque si algo en la gestión de la pandemia hubo violación de derechos humanos, hubo corrupción y hubo un enfoque militarista de la pandemia. Pero ya el virus parece que dejó de ser preocupación. Para la mayoría de la población, el gobierno ya dijo que las mascarillas no son obligatorias. Entonces ahora, de nuevo, el número uno son las pandillas. Y otra vez necesitamos dinero, equipamiento, armamento, ¿verdad? Entonces, siempre los gobiernos autócratas necesitan un enemigo. Entonces ahora vuelven a ser las pandillas el enemigo número uno.
¿verdad? Aunque han sido amigos, digamos, este tiempo con un acuerdo, ahora vuelven a ser enemigos. Entonces, él empezó con una gran popularidad contra las pandillas. Sí. Entonces hoy sí tenemos quien manda. Eso necesitábamos, no como el presidente anterior que nunca decía nada. Hoy sí tenemos quien manda y hoy sí. Entonces baja su apuesta económica, parece que ha fracasado. Entonces viene otra vez el enemigo y otra vez esto le ha levantado el perfil. Vamos a esperar qué dice la gente en la evaluación de 3 años, ¿verdad? Pero esto le levantó y hubo otra vez el discurso contra las pandillas, ¿verdad? A los que negociaron se les llamó malditos, 1000 veces malditos, creo que fue, ¿verdad? Y un diputado llegó a decir que el que ha negociado con las pandillas merece la pena de muerte. Ahora sabemos que todos los gobiernos han negociado, incluyendo el actual. Pero ¿por qué insiste en el régimen de excepción? Porque da réditos políticos y también da dinero, porque se justifique el dinero. Sí. Omar, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también vamos a tener la participación de la audiencia con sus preguntas o comentarios acerca de la temática que estamos tratando esta mañana. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Continuamos en este espacio de la entrevista. Esta mañana nos acompaña el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, Omar Serrano. Estamos hablando sobre la encuesta del YUDOP. La población salvadoreña opina sobre el régimen de excepción decretado en el país. Si usted tiene preguntas o comentarios, también puede llamarnos al 2275-9501, también al 2275-9502. O enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Nos indican que ya tenemos participación de la audiencia, llamadas telefónicas, le damos paso. Buenos días, adelante. Buenos días, señorita Kenia Gómez. Buenos días. Sí, buenos adelante. días a la eminencia que tiene allí Omar Serrano. Yo quiero manifestar mi evaluación. Fíjese que de casualidad, Omar, yo no sé a quiénes les levantan esas encuestas donde siempre sale bien evaluado la eminencia del presidente. No sé a dónde levantan esas encuestas, porque si vinieran acá al Congo, donde estamos viviendo, notificación Santa Rita, mire, Omar, o escuche más bien, tenemos 3 días ya sin agua potable, entre comillas, un agua que se hace verde cuando cae. Ayer me bañé con esa agua verde de un charco que tengo en un barril, picazón tengo en el cuerpo. De eso no se preocupa la gran eminencia del presidente, ¿verdad? Por tratar de resolver el problema del agua potable.
Solo como estaban hablando ayer, las personalidades que llegaron, a las empresas privadas les entregan los mejores pozos. Mire, aquí mi madre es ciega, no hay agua. ¿Y cómo hacemos para tener agua? Es un zancudero espantoso el que hay aquí. Y la evaluación que mi madre y yo le damos a la eminencia del presidente es un gran 0. Esa es la calificación que le damos nosotros, Omar. Tómelo en cuenta usted en la encuesta, que nosotras aquí tiene 2 ciudadanas salvadoreñas que le damos un 0, a él y a los gobiernos del frente, a él y a los gobiernos de arena. Ya no hay opciones, Omar Serrano, ya no hay por quién votar, estamos decepcionados de todo, y a pesar de eso, nosotras dos no fuimos a votar por ese delincuente. Es un hombre malvado, por no decir otra palabra, mentiroso, el rey de la mentira. Fíjese que estoy viendo, hoy que tengo un poquito de televisión, una serie que se llama en el canal 6 Jesús, y ahí sale un individuo que la hace del demonio, es ese Nayib Bukele, el demonio, Satanás. Bueno, agradecemos su participación, les pedimos brevedad, tenemos más participaciones de la audiencia y también respecto a los comentarios que podríamos estar realizando. Vamos a escuchar más participaciones de la audiencia, nos indican que tenemos más llamadas telefónicas. Buenos días, adelante. Buenos días, licenciada. Buenos días, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Serrano. Ya es tiempo de que escriba la historia presente, señor Serrano, antes de que se nos vaya a olvidar esta historia negra en la que estamos pasando. Quiero decirle que en las encuestas solo creo en la UCA, solo en la UCA, y en 3 periódicos digitales que siempre nos están informando la verdad. Pero los demás, este monopolio que tiene este señor Bukele de televisoras y radiales, incluso las que se le quitaron a Saca, porque es el partido de él, estos son un atajo de mentirosos y son los que tienen confundidas a las personas que encuestadas. Por lo menos analizamos nosotros, que hace como yo, que soy un poco preparada, analizo que cómo falta la escuela, que llegue hasta lo más recóndito para que todos nos pongamos buzos en estas cuestiones. Y también hay personas que, como usted dijo, tienen miedo, piensan que el gobierno les va a reconocer la voz. Es la misma inocencia, le voy a llamar, no ignorancia. Y el 60% que a saber qué es lo que estamos haciendo, o estamos adormitados, o no nos importa lo que se está suscitando. Y no se han dado cuenta que este señor Bukele se está comportando como Herodes. ¿Se acuerda cuando mató a todos los niños pensando que ahí iba Jesús? Entonces todo a la deriva lo está haciendo. Y lo último que le quiero decir, señor Serrano, es que ¿cuántas décadas faltan para que nosotros exijamos un buen gobierno y nos demos cuenta de toda la malandrinada que nos han dejado sin nada? Muchas gracias, señor Serrano. Bueno, muchas gracias. Tenemos más participación a través de WhatsApp, nos llega un audio. Pero antes recibimos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Era para decirle al gobierno que tenemos que por hacer la propaganda dice que ha agarrado 30,000 terroristas, dice. Y yo le aseguro que allí van mucha gente inocente, que el señor Bukele tiene que pagar las consecuencias de la hora de elecciones. Le digo al pueblo que no vote por nuevas ideas ni ganas. Esos son los que nos están jodiendo, pues, están jodiendo gente. Bueno, tenemos más participaciones, nos indican también a través de WhatsApp, escuchamos un audio, adelante. Buenos días, Imelda, buenos días, Omar. Quisiera señalar que aun cuando sigue teniendo un grado de popularidad las medidas excepcionales, ya comienza la población a dividirse sobre estar a favor o en contra. Y eso se va marcando cada vez más. Eso va a hacer que las próximas prórrogas sean un poco más difícil mediáticamente poder manejarlas. Eso es lo primero. Y lo segundo es
En el estudio no terminé de comprender si las personas sabían las razones por las cuales se había puesto el régimen de excepción, es decir, si vinculaban las personas a la tregua, al rompimiento de la tregua. Eso todavía no me queda claro. Si la gente sabe que este gobierno había hecho un pacto con las pandillas. Muy buenos días. Tenemos, días, sí, tenemos una llamada telefónica más en este momento, le vamos a dar paso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo hablo aquí de Chalatenango. Eso que han probado otra vez, que el pueblo lo ha apoyado, eso no es así, ¿verdad? Porque no han ido a los cantones, caseríos, ¿verdad? A pedirle opinión a la gente. Y se sigue, pues. Por lo menos a mí no me han pedido opinión, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy de acuerdo en las violaciones de derechos humanos que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Agarrando gente inocente, gente que no tiene nada tiene que ver en el problema de las maras, ¿verdad? La delincuencia. Está bien que agarren a los delincuentes, pero realmente que sean delincuentes, pero que no agarren gente inocente, ¿verdad? Siempre vamos a seguir con el garrote, ¿verdad? En contra del pueblo. Pueblo, despierte ya, por Dios. Estamos esperando, ¿verdad? Estamos llegando a un momento ya difícil con este gobierno. Bueno, muchas gracias solamente. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por su participación. Tenemos un audio más que nos llega a través de WhatsApp. Escuchamos. Buenos días. Sí, yo quería aportarle todo lo que ha descuidado y que no se hace nada, ¿verdad? Ya algunos ya lo sabemos y se ha mencionado. El nepotismo, ¿verdad? Cómo está ahí, que no hay, pues, eso, que hay un gran desempleo, carestía de la vida, ¿verdad? O sea, todo bien caro. Inflación quiere decir subida de precios. También hay la cuestión de falta de transparencia, ¿verdad? Tenemos despilfarro en todos casi en todos los ministerios que hay en el gobierno, ¿vea? También tenemos saqueo público, por eso no queremos reelección de nadie. También tenemos la lista Angel, que no se hace nada por eso. Tenemos que también el medio ambiente no hay nada, no se hace nada por medio ambiente. Ya tenemos también, quiero ver, los rubros que no se han hecho nada, ¿verdad? Sí. Y se ha descuidado lastimosamente la parte del desarrollo del país, ¿vea? Porque yo le digo al ministro de Educación, ¿vea? Que quizás el desarrollo del país es la ignorancia, quizás, ¿vea? Porque no hay inversión verdadera ni un verdadero ministro de Educación. Tomando ejemplos, ¿vea? De los que ellos hacen. Bueno, gracias al amigo ahí por su participación, Omar. Tenemos más participaciones que nos llegan a través de WhatsApp y Facebook, pero le vamos a dar la palabra para que pueda reaccionar a estas primeras opiniones de la audiencia y luego damos paso al resto. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Veo que hay mucha inquietud, hay desacuerdo. Miren, las encuestas siempre generan reacciones y no a todo. La encuesta es una herramienta estadística, científica, si se hace bien, ¿verdad? Que pretende conocer en un momento determinado qué opina la gente con respecto a una temática. Y la intención de la universidad siempre ha sido darle voz a la gente, que lo que piensa la gente se conozca. Que guste o no guste, incluso a nosotros que estemos de acuerdo. No, lo importante es transmitir lo que la gente opina y eso tratamos de hacer en las encuestas. Y la credibilidad que tiene el Yudop
precisamente no es porque no hemos sido profesionales ni porque no hemos sido rigurosos, sino todo lo contrario. Incluso en las elecciones del 2021, las proyecciones que coincidieron, porque a veces fueron las encuestas nuestras, ¿verdad? Y fue aplaudido. Ahora, si no favorece, a veces se cuestionan. Nos han cuestionado todos, pero no, nuestra misión es decir lo que la gente opina. Y la gente está opinando esto. Miren, las muestras de la población son aleatorias. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si en El Salvador hay 53% de mujeres y 47% de hombres, la muestra debe tener esa proporción. Digamos, si la muestra fueran 100, 53 mujeres y 47 hombres. Si resulta que hay 60% de la población viviendo en la ciudad y 40% en el campo, ahora es menor todavía lo del campo, la muestra tiene que tener 60% urbano y 40% rural. Resulta que de 18 a 30 años es un 24% de la población, 24 encuestados debe ser en esa edad. Si de 30 a 56, creo que es el otro rango, hay 25% o 25%, así, ¿verdad? Entonces es una muestra y hay unos mapas, ¿verdad? Que por cierto que son oficiales de la DIGECTI, donde llaman cartografía, donde le dice esta casa. Pero usted sabe las edades que para que haya representación de todo. Por eso es que este método no es fácil, porque hay que a veces ir a meterse a lugares, pero por eso nos ha resultado tratando de respetar las reglas. Sin embargo, quiero primero contestarle al amigo que me hizo la pregunta, ¿por qué cree la gente que se dio el régimen de excepción? Y hay 3 respuestas mayoritarias y que confirma algo que también decía nuestro amigo. La pregunta en concreto fue, ¿por qué cree usted que se dio, cuál fue la principal razón por la que aumentaron los homicidios del mes pasado? ¿Fue por la posible ruptura de un pacto? ¿Fue por una respuesta de las pandillas? Y las respuestas fueron 3. Primero, fue la respuesta de los pandilleros frente al Plan Control Territorial, 33.8%. O sea, aumentaron la ola de homicidios de 87 en 72 horas, fue por eso. Segunda respuesta, fue una demostración de que las pandillas siguen teniendo el control de los territorios, 29.2%. Y atención a la tercera respuesta, fue por la posible ruptura de pacto del actual gobierno con las pandillas, 16.7%, ¿verdad? Eso se eleva en la zona urbana a 17.1% y baja en la zona rural a 16.1%. Ahí, entonces, y la cuarta respuesta más frecuente fue no sabe, 12.8%. Y yo estoy de acuerdo en que falta formación, ¿verdad? La formación no coincide necesariamente con la educación académica, ¿verdad? Hay gente muy culta que creo que inspira más respeto aunque no haya estudiado, no tenga títulos, y hay gente que tiene títulos que lo que le falta es educación, ¿verdad? Eso no es, pero hace falta formación ciudadana, cívica, ya lo dije, para defender derechos, para saber si está siguiendo digamos las leyes del país. Y hay un fenómeno que decía el amigo también, que las opiniones comienzan a dividirse, y eso se ve claro aquí. Por ejemplo, ¿verdad? La mitad de la población está en desacuerdo con las capturas sin orden judicial, 48.3%, mientras 46.4% dice que está de acuerdo. Otro fenómeno, 48 de cada 100 dicen que hay que buscar otras alternativas al régimen de excepción, mientras 50.2 dice que hay que extenderlo. Ya dije que esto no importa, porque no importa lo que diga la gente para los que toman decisiones ahorita, importa lo que se decide ahí en el Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Bueno, agradecemos las llamadas, no sé si se me queda alguna, ¿verdad? ¿Qué cambio estructural ha habido en el país desde que llegó esta administración? Lo dejo como pregunta, porque el amigo decía, hay nepotismo, hay desempleo, está la carestía de las cosas, hay falta de transparencia, deterioro. ¿Qué cambio radical se ha promovido en estos 3 años? Yo lo dejo como pregunta, si alguien conoce alguno, un cambio estructural, digamos, que cambie la vida de los que nos están oyendo en las colonias, que va bien, que cambie la vida, la situación, las condiciones de la gente. Si ha habido un cambio estructural, pues se los dejo como pregunta, y si descubren alguno, pues nos lo dicen. Tenemos más participaciones a través de WhatsApp. Vamos a escuchar los audios. Adelante. Sí, buen día, YSUCA. Gracias por la oportunidad que nos dan de comentar, de hacer oír nuestra voz. Solamente quiero decir que la verdad que todo lo que está pasando, el gobierno no le da interés, solo lo que le da el rédito, ¿verdad? Que es ahorita el régimen de sección que siempre aprueban y vuelven a aprobar cada día. Pero nosotros como ciudadanos estamos siempre ahí pendientes, porque nosotros somos afectados directamente. Y el día de ayer fuimos a traer la semilla que están dando y el abono, y no la dieron. Ya van retrasando 2 veces, y ayer otra vez estábamos como 400 a 500 personas, y nos dijeron que no los iban a dar aquí en Ciudad Delgado, la semilla. Y eso es demasiado injusticia que hacen, porque la agricultura no la apoyan, y a la gente nos hacen ir, y la gente hace sus gastos porque lleva transporte, porque cómo vamos a traer en el bus ese abono, si pesa bastante. Entonces hay personas mayores, familias enteras iban allí, entonces se veía una gran decepción que no la dieron, y ya es tiempo que la gente ya esté sembrando, pero lastimosamente a eso no le ponen atención. Esa es mi denuncia desde aquí de Ciudad Delgado. Feliz día. Qué lamentable esta situación que la amiga nos comenta. Vamos a darle paso a más textos que nos envían a través de WhatsApp. Dice, en El Salvador las soluciones coyunturales es como el régimen de excepción, se vuelven permanentes. ¿Es esta dinámica a la que se perfila el futuro? Gracias. Luego alguien más pregunta en qué fecha realizaron la encuesta del YUDOP. Y tenemos un audio más a través de WhatsApp. Buenos días, señores de la YSUCA. Bueno, es que el régimen de excepción ya sabemos de que está en la Constitución, y eso le da autoridad al gobierno de hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo se lo está pidiendo. Otras cosas, bueno, si el pueblo también quiere que Bukele se reelija, pues es el pueblo, si aquí nadie respeta la Constitución. Nadie respeta la Constitución ni las leyes, por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Así lo quiere la gente, ¿verdad? Bueno, buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Le doy lectura también a algunos mensajes que nos llegan a través de Facebook Live. Dice José Cruz, buenos días, gracias a todos. Yo decía a saber cuál es el mayor beneficio con estar en estado de excepción. En general, lamentablemente la mayoría no repudian hasta que se llevan a un pariente. Ahí sí protestan. Iván Alarcón dice, tomando esa variable socioeconómica de la educación, a menos nivel educativo, más aceptación de la medida, nos deja claro que la publicidad, nos deja claro que la publicidad y gasto que está haciendo el gobierno de Bukele es un pilar para sostener la falacia del progreso. Lamento mucho que este nuevo ministerio legislativo, antes asamblea, no pueda frenar las decisiones de Capres. Le damos paso, Omar, ya solamente nos quedan 5 minutos para finalizar el espacio, pero le damos paso para sus reacciones. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Rapidito, esta encuesta se realizó del 22 de abril al 7 de mayo, el trabajo de campo en las comunidades. Eso respondiendo a una pregunta. Segundo, si las soluciones coyunturales se convierten en salidas permanentes, si vamos ahí. Miren, aquí somos expertos en poner parches. A veces en la casa le pasa a uno, hay un defecto, una goterita ahí, le voy a poner este
esparadrapo para mientras, y ese para mientras se convierte en permanente hasta que salta otro gran problema. En el país nos hemos acostumbrado a dejar las verdaderas respuestas para después. Somos expertos en soluciones temporales que se convierten, como dicen, en permanente. Y aunque la Constitución lo diga, por supuesto que lo dice, es régimen de excepción, quiere decir extraordinario, ¿verdad? Lo que pasa es que en El Salvador lo extraordinario se vuelve ordinario, ¿verdad? Eso no es primera vez. Esto mismo lo hizo el FMLN. Con las medidas extraordinarias en los centros penales, al final se modificaron las leyes para que se convirtieran en ordinarias. El encierro que ahora vemos, que muchos califican de inhumano, comenzó en los gobiernos del FMLN, eso hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, aquí no hay una solución, sino que se buscan salidas. Somos expertos en dejar las soluciones para después. Y hemos dicho, el problema de todos estos años es que el fenómeno de las maras y pandillas se ha conceptualizado como un problema de seguridad nacional. Y la respuesta, por tanto, ha sido de seguridad nacional. Eso desde los 90 que surgió este fenómeno. Todos los gobiernos. Y lo que vemos ahora es que se concibe el problema de las maras y pandillas como un problema de seguridad nacional cuando es un problema eminentemente social, aquí y en otras partes del mundo. O sea, la terrible marginación y exclusión económica de un sistema que concentra la riqueza en pocas manos y excluye, margina a grandes sectores de la población, está a la base de expresiones como las maras y pandillas. Entonces, si usted no ataca las raíces socioeconómicas de esto, vamos a tener, como decía Monseñor Romero, podrán cambiar los nombres de los detenidos, de los asesinados, pero siempre va a brotar, mientras no se solucionen estos males de donde brotan estas cosas. Entonces, somos expertos en soluciones, en parches, no en soluciones. ¿Qué más? El pueblo lo quiere. Este ha sido el estribillo del gobierno, ¿verdad? Como votaron por mí, el pueblo lo quiere. No ha habido ninguna consulta. El pueblo pidió el Bitcoin. El pueblo ha pedido que se gaste sin conocer nada en el Bitcoin. Ahí está comprobado que hay un mayoritario rechazo popular a esa medida, es un fracaso. Pero no, el pueblo lo quiere. Escuché también a unos legisladores decir, los votos están listos porque el pueblo lo quiere. La mitad dice que no, que busquemos otra alternativa al régimen de excepción, que no sigamos. Entonces, eso también, estaba leyendo aquel día un discurso de Daniel Ortega de Nicaragua y decía lo mismo. ¿Por qué este mandato popular, ¿verdad? Cerrarlas todas las organizaciones, encarcelar a los opositores, el pueblo lo quiere. Ese es el estribillo de todo gobierno autócrata que la gente mama sin ningún sentido crítico, sino que solo repite como se hace en otros lugares. ¿Qué más? Quiero cerrar la participación con lo que decía alguien, y yo lo dije en la última ocasión que estuve aquí: hasta que no nos toca, no reaccionamos, ¿verdad? Hasta que no nos toca, hasta que no nos violan a nosotros. Creo que conté el caso de un amigo, que un mecánico que lo conozco y que es del pensamiento más o menos del pueblo lo quiere, ¿verdad? Entonces le agarraron a su hijo al principio de esto, y yo honestamente conozco al cipote, pero el que lo conoce es el papá, y le creo que no está metido en nada. Miren, ese hombre ha buscado abogados, dice voy a hacer el esfuerzo para pagarle aunque me dé, y no. Ahora que lo tocaron, entonces reacciona. Y es cierto, ¿verdad? Hay también una frase que se llevan a alguien y como no era conmigo, no digo nada. Se llevan a los otros como no era conmigo, y así. Dice, ahora me llevan a mí, pero ya no hay nadie que diga algo, porque ya se llevaron a todos. Eso nos pasa a veces. Y lo de la encuesta me recuerda también a una frase de Eduardo Galeano que dice, yo no tengo enemigos, nadie me critica. Y Eduardo Galeano le dice, sí,
y que nunca has dicho la verdad, ni nunca has hablado a favor de la justicia. Quien no hace eso no va a tener reacciones. Pues yo creo que muchas de las reacciones en contra de lo que hacemos es precisamente por decir la verdad y por trabajar por la justicia. Así es, Omar, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la gente por permitirnos compartir este tiempo con ustedes. Así es, continúe en la buena compañía de Radio YSUCA. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.